Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana 33 minutos. El día de hoy, viernes 9 de septiembre de 2011, estamos concluyendo la primera semana laborable completa de este noveno mes del año 2011. La semana anterior, recordemos, el mes comenzó el 1 de septiembre, terminó el día viernes, la semana laborable, el día viernes 2, hoy día viernes 9. Nos restan todavía 3 semanas laborables, comenzando el lunes 12, 19 y 26, para terminar el viernes 30 de septiembre. Siempre aspirando a que el tiempo suyo, amigo y amiga que nos escucha, sea siempre productivo. Y para que esto se haga realidad también, nuestro informativo trabaja para darle la información que sirve precisamente para que sus actividades, especialmente las de trabajo, las económicas, tenga su resultante. Ojalá que Ecuador siempre pueda aspirar a tener una convivencia adecuada que nos permita, precisamente a través del esfuerzo, el trabajo de cada uno de nosotros, salir adelante. Es lo que aspiramos, ¿no? Para esto siempre existe una especie de confrontación de la que voy a hablar el día de hoy, también como una forma de analizar lo que sucede en el país. Cuando nos admiramos que desde el gobierno central se está tratando inclusive de tomar ahora la justicia a través de un decreto, cuando en la Asamblea Nacional se está trabajando por parte de la oposición, ha quedado aplazado, entiendo, para el martes próximo la solicitud de revisión del decreto presidencial que toma la justicia y posiblemente la demanda contra el presidente de la República por haberse tomado funciones que no le competen. Todos sabemos que en cada cargo tiene funciones que cumplir, y si no se cumplen solo esas funciones, sino que se exceden, en este caso la Constitución permite a la Asamblea Nacional llamarle la atención al presidente o en algún momento inclusive plantear un juicio. Más tarde estamos esperando hacer el contacto telefónico a partir de las 8:30 con el doctor Linder Altafulla Lor, quien el miércoles anterior, como asambleísta del Movimiento Popular Democrático, habría presentado una demanda penal en uno de los juzgados de la provincia de Pichincha, especialmente y directamente en la ciudad de Quito, para que tengamos todos los elementos de juicio y saber hacia dónde va el Ecuador, cuál es la certidumbre que debe tener el inversionista, el empresario ecuatoriano, para de alguna manera sentirse tranquilo de que su inversión va a tener alguna garantía. Y sobre todo a cada uno de nosotros en el trabajo diario, de saber que si nuestro trabajo productivo tiene o no tiene de alguna manera futuro para el beneficio personal nuestro, de la familia, de la ciudad, del país en sí. Para plantear el tema de por qué las políticas del gobierno y por qué las leyes que está dictando el gobierno van orientadas hacia un objetivo de centralización, de mayor control por parte del Estado, especialmente ahora que vamos a discutir el código o la ley antimonopolio, ya una vez que se ha discutido el código de la producción, que todavía no se lo pone en práctica realmente, porque aún no se ha dictado su reglamento para la aplicación. De tiempo en tiempo nos toca entrevistar a asambleístas de Alianza País. Nosotros hemos entrevistado acá, vía telefónica, al asambleísta Paco Velasco sobre la ley antimonopolio. Y ellos consideran que lo que están haciendo es correcto en el momento en que no quieren que haya concentración de poder económico en determinados grupos. En el sistema bancario también hay algunos inconvenientes. En la práctica se intenta que empresas grandes que detentan 6 empresas, por ejemplo, se pone como un caso especial, un alto porcentaje de participación de mercado de la leche, mientras hay una gran cantidad de empresas pequeñas que tienen el resto de mercado en proporción pequeña. Y esto es obvio que desde la visión socialista no se entiende. La visión socialista quiere que todo el mundo sea propietario de todos y en la práctica nadie sea dueño de nada. En la economía social de mercado se pretende que el Estado controle, regule el mercado, pero que permita la libertad de cada empresario
y si tiene tecnología, si tiene capacidad económica para poder dominar un determinado producto o mercado de un producto o un servicio, lo puede hacer libremente, y aunque siempre las competencias son imperfectas, que haya la libertad de competir. Y si a alguien se le ocurre una mejor idea o tiene mejor potencial económico o tecnológico o tiene un mejor personal, administra mejor su empresa, que tenga la posibilidad de triunfar, de quitarle el mercado a aquel que sea libre. Los actuales mandatarios, los ministros, asambleístas del ese país dicen que no, que eso debe ser regulado, debe ser controlado a través del código o la ley antimonopolio. Ya veremos cómo sale finalmente esta ley, con qué título. Es decir, las intenciones son buenas, son positivas, pero en la práctica la forma en que se hace este tipo de leyes, las redacciones, terminan lastimosamente trastocando la iniciativa privada, creando más incertidumbre al inversionista privado que no quiere invertir hasta por lo menos saber qué va a pasar en el Ecuador. Es obvio que hay empresarios que ya tienen establecidas sus empresas y van adelante, invierten más, pero ahora con esta ley, a ver cómo sale, algunos empresarios estarán pensando, mejor no invierto hasta ver qué mismo es lo que se va a redactar en esa ley antimonopolio, en dónde puedo yo incursionar como inversión y en dónde no. En fin, todo este tema causa, es obvio, incertidumbre. Vamos a explicarlo, vamos a analizar el tema, y para esto debemos globalizarlo en dos grandes vertientes. Cuando hablamos de una economía centralizada y cuando hablamos de una economía de mercado, son dos grandes vertientes extremas. Para que nuestros amigos oyentes tengan ya una visión a qué vamos a analizar, haga de cuenta que cuando hablamos de economía de mercado, hablamos de la economía de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de economía centralizada, hablamos de la economía que utilizó Rusia hasta el año 1989, cuando cayó el muro de Berlín y todos los países atrás de la cortina de hierro dijeron, algunos todavía han demorado, como Rumania, por ejemplo, que recién en estos años está tratando de salir de la economía centralizada a la economía de mercado. Pero tomemos este caso global para tener una imagen mental. Estados Unidos con una economía de mercado y Rusia hasta ese entonces con una economía centralizada. ¿Qué es la economía centralizada? Es el manejo de la economía con una planificación desde el Estado. En una posición extrema, los factores de producción, es decir, todos los elementos tecnológicos, los materiales, la maquinaria, todos los elementos de producción, las empresas en general, le pertenecen al Estado. Estamos hablando de una economía centralizada, como he expuesto, extrema, en donde nadie es dueño de nada. Solo el Estado, se supone, es dueño de todo. Y se supone que a través del Estado todos los ciudadanos son dueños de todo. Eso dice la teoría socialista, la teoría comunista, en materia económica. En este sentido, el único agente económico es el Estado. Acá en Ecuador no hemos llegado al extremo de privatizar industrias, como por ejemplo se lo ha hecho ya en Venezuela. Pero el Estado es el que está generando empleo en el Ecuador. La empresa privada está perdiendo empleos. Algunas medidas como la consulta popular para cerrar, por ejemplo, los casinos, personas que pierden su empleo. ¿A dónde van estas personas? ¿A la calle o llevan a su casa un dinero de alguna liquidación? ¿Qué tienen que hacer ellos? A lo mejor invertir esa liquidación en algún negocio pequeño, a ver qué pasa, ¿no? También porque no son altos capitales los que disponen. Y es el Estado el que está generando empleo. De tiempo en tiempo nos enteramos que alguien consiguió empleo en el Ministerio de Producción, en otros consiguieron empleo en el Ministerio de Salud, los médicos buscando empleo en el Ministerio de Salud, etc. Vemos que el Estado ha generado empleo, pero la empresa privada ha tenido que despedir más bien. Se están reduciendo y las estadísticas de los 6 meses que hasta el mes de marzo-abril se había reportado por parte de la empresa privada, 63.000 puestos de trabajo se habían perdido en la empresa privada.
Es decir, en un estado actual es imposible que la empresa privada genere empleo, cuando la empresa privada es la que genera empleo en mayor volumen y a mayor plazo. Porque la generación de empleo a través de la obra municipal, por ejemplo, la obra estatal, para hacer un puente, para hacer una carretera, es momentánea hasta que se acabe la obra pública. Salvo que se continuara permanentemente generando o construyendo carreteras, puentes, etcétera. Así que esto queda claro. Una economía centralizada busca que los factores de producción sean propiedad del Estado. Y es el Estado el que planifica, el que piensa por los consumidores, el que dice cómo manejar la economía, a qué producto, a qué bien o servicio pues se le entrega los recursos del país, etcétera. ¿Qué es la economía de mercado? Es la organización de la producción de bienes y servicios y la asignación de recursos materiales, etcétera, tanto tecnológicos, financieros, como de recursos humanos, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al mercado, de acuerdo a la oferta y la demanda, a lo que quiere el consumidor consumir. En ese sentido, las empresas están oyendo al mercado, como que el mercado hablara, y dice, a ver, el mercado demanda tal producto, voy a producírselo. Este mercado ya no es bueno, ya está bajando, hay mucha competencia. Va a bajar mi producción, dice el empresario. Ya deja de producir ese producto e incursiona en otro sector. La actividad privada tiene esta flexibilidad de escuchar el mercado y de acuerdo a lo que le dice el mercado, producir más, producir menos. En fin, en este sentido, debe haber competencia. Pero la competencia sabemos que es imperfecta. No hay competencia perfecta. ¿Por qué? Porque alguno es más poderoso, tiene más dinero, baja los precios, rompe los precios, o capta a sus clientes, distribuidores, a través del chantaje inclusive. Le dice, si no me compras a mí de manera exclusiva, no te vendo mi producto. Allí es en donde debe intervenir el Estado, para regular la imperfección de la competencia y que no haya malas prácticas para capitalizar o de alguna manera exclusivizar mercados en manos de pocas personas o de pocos empresarios, o por ahí vaya a ser de uno solo. Porque a la larga, ¿qué sucede? Ese empresario, cuando es dueño de un mercado de manera exclusiva, o cuando hay un pequeño grupo de empresarios de manera exclusiva, ponen los precios, crean escasez para aumentar precios. Y el consumidor se ve obligado a comprar la calidad y el precio que ese empresario único o ese pequeño grupo de empresarios le fija al mercado. Allí sí es necesaria la ley antimonopolio, pero para que el Estado regule la competencia. Pero allí en adelante el empresario debe trabajar libre. No tiene que estar controlado qué va a producir, qué no va a producir, a qué precio va a vender, a qué precio no va a vender. El Estado debe intervenir solo para regular, como en todas las leyes. Nos dan libertad para manejar nuestro vehículo. Si nos pasamos una roja, el Estado tiene que intervenir. Igual, una ley antimonopolio es para decir cuáles son las reglas de una competencia, ojalá perfecta. Pero hasta allí nomás. No comenzar a legislar y dejarle ambiguamente a criterio de quienes van a ser los reguladores del mercado. Un grupo que van a ser elegidos por el gobierno nacional. Esto es obvio que debe causar inquietud. A ver, ¿qué vamos a tener? ¿Una ley antimonopolio como la que existe en Europa, en Estados Unidos? ¿O vamos a tener una ley antimonopolio como la que existían en los países atrás de la cortina de hierro? Con alguien, un genio, planificando, pensando por los demás, diciendo qué producir, qué no producir. Allí ya hay una preocupación. Yo he puesto dos ejemplos. El de Rusia, y tengo el análisis por qué Rusia fracasó con su economía centralizada. Y el de los Estados Unidos, que más o menos es lo que conocemos, ¿no? Cuando usted va a un autoservicio y ve en la percha 10, 20 marcas de shampoo, el uno que le vende con aloe vera, el otro sin aloe vera, qué sé yo, el otro de cocoa, en fin. Usted escoge, libre mercado. Y si el uno vale $2, el otro vale 5, usted quiere pagar 5 por la calidad, por el prestigio de la marca, porque le da otros beneficios. En fin, usted paga los 5, usted es libre.
no hay quien le diga obligadamente, este es el único producto que vas a comprar, o esta es la única línea telefónica que vas a tener. Monopolio, una sola productora o un solo proveedor. Porque eso en los Estados Unidos. Y mire usted, Estados Unidos, a pesar de los problemas que tiene en estos días, están ajustando la economía en libertad. Algunos se excedieron, los bancos crearon esta burbuja financiera, a la burbuja hipotecaria. Debería el Estado intervenir, penalizar, meter presos a los que explotaron el mercado, que no respetaron las leyes, en fin. Deben trabajar en eso. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la cuarta parte de la economía mundial. 25% de la economía mundial, 25% del Producto Interno Bruto de cada uno de los países contabilizados. ¿Cuánto tiene de participación en la economía Rusia? Si pudiéramos conocerlo, porque de Rusia es muy difícil conocer la información, no llega, pues obvio, ni al 5% de la economía mundial, siendo un país tan grande, tan rico, con petróleo y con tantas y tantas fortalezas que tiene. Es porque está recién aprendiendo qué se hace en una economía de mercado. Rumania, como digo, en estos días está luchando por este tema, para ver qué hacen para dejar la economía centralizada, la del Estado, dueña de toda la producción, y pasársela a la actividad privada. La China lo hizo, siendo comunista ya lo hizo. Desde el año 1990 comenzaron a abrir la economía y dejarle a la iniciativa privada la economía, aunque en política sigan siendo comunistas. Esto nomás como una especie de referencia. La pregunta es, y cuidado con las leyes de producción, las leyes antimonopolio, todas las leyes que se están dictando en estos tiempos. Cuidado que se cometan los errores que se cometieron en Rusia y que se siguen cometiendo en Cuba y se han cometido en los países que quieren sacudirse de esa cortina de hierro. Primero, errores de previsión. ¿Por qué? Porque el planificador, el burócrata, que está en las capitales de cada uno de los países socialistas, dice que escucha al mercado. Pero no, finalmente ellos se escuchan a sí mismos. Ellos son los que dicen, a ver, este recurso financiero, esta materia prima, en vez de producir tal producto, vamos a producir este otro producto. No se produce este producto, sino este otro de acá. Entonces ellos piensan por el mercado, piensan por el consumidor, por los ciudadanos. Asignan recursos y tradicionalmente se demostró que luego había escasez en productos de alta demanda y había abundancia en productos de baja demanda. Esto le sucedió a Rusia. Más o menos lo que pasa con los hospitales públicos ecuatorianos, en donde hay abundancia de alguna medicina que no se consume, porque a alguien se le ocurrió pedir, por alguna razón, pidió de más una medicina que no se consume, y pidió de menos una medicina que sí se consume, o no previó adecuadamente la demanda de esa medicina. Esa es la planificación centralizada que compra no escuchando al consumidor, sino escuchándose a sí mismo. Error de previsión. Escasa motivación. Imagínese, usted va al supermercado y encuentra dos marcas. ¿Usted qué motivación tiene para participar activamente como consumidor en un mercado que no le ofrece otras alternativas y encuentra a los precios que le ponen el Estado y le dice consuma esto, consuma lo otro? El Estado es el que piensa por usted. Usted no se motiva. No se motiva el intermediario, prefiere tener las perchas vacías. ¿Para qué? Pues si finalmente quienes piensan, los señores de arriba, se dice a veces, los políticos, los burócratas son los que van a decidir qué vender. Se desmotiva el trabajador de las fábricas, de las distribuidoras, porque no hay pues una competencia activa, permanente. ¿Y sabe finalmente a quién se desmotiva? Se desmotiva el mismo planificador. Como es un burócrata que igual cobra los sueldos, ¿para qué trabajar más? ¿Para qué forzarse? Eso es de naturaleza humana. Al no haber motivación, lastimosamente la planificación centralizada no funciona. Luego viene la excesiva burocracia, lo que nos está pasando en el Ecuador. Aumentamos y aumentamos burocracia y por el cargo esto, para la función esta, un nuevo ejecutivo, una nueva ejecutiva, para que piense y para que sigan planificando, para que sigan controlando los ministerios que se van creando. Y hay denuncias de personas honestas dentro de los grupos de funcionarios públicos que los hacen trabajar 10, 12 horas, mientras el otro trabaja 4 o 5 horas,
porque el otro tiene que obedecer a la línea política. Y los sueldos, se comparan los sueldos del que realmente trabaja mucho menos del que el que no trabaja. Entonces ya viene la parte política o la politiquería, que es la que comienza a manejar el aparato estatal. Y finalmente, algo gravísimo, el error informático. En Estados Unidos es obvio, usted sabe que todo es transparente, que en la práctica, claro que hay malas prácticas también, pero allá usted puede accesar a la investigación, a los datos estadísticos. Allá los doctorados, las maestrías son abundantes porque hay una cultura de la información, la transparencia, lo que deberíamos tener en Ecuador con la ley de transparencia. Meternos a la página web de un ministerio y saber en qué invierten, cómo invierten, cuánto pagan, en fin, hacer nuestros estudios, hacer nuestros análisis. Es difícil, no todas las empresas públicas tienen al día y están publicando su información. Bueno, en Rusia imagínense que esto no existía, no había nada. El burócrata era el único que tenía la información. Y que cuando algún analista quería investigar información estadística para ver si se tomaban buenas decisiones, no había información. El mismo Mikhail Gorbachev, cuando llegó a ser presidente de Rusia, dijo, por el tema de Chernobyl, ¿usted recuerda? Cuando reventó esa central atómica y qué pena que murieron tantas personas. Dice, cuando llegué a ser presidente de Rusia, recién me enteré de lo que había pasado en esa fábrica. Mientras yo era, inclusive, secretario general, dijo Gorbachev, y lo tiene en la Carta a la Tierra, un libro extraordinario que deberíamos leerlo todos, ¿no? Cuando yo era, inclusive, secretario del Partido Comunista, no estaba enterado. ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué el error de Chernobyl? Tuvo que llegar a ser presidente de Rusia para encontrar y poder leer estos secretos. Bien, más o menos bosquejar esto. ¿Qué buscamos? ¿Buscamos una economía centralizada o una economía de mercado? Ninguno de los dos extremos son buenos. Lo que buscamos es una economía que obedezca al consumidor, a la exportación, a lo que demande Estados Unidos, demande Europa, demande Chile, a donde quiera exportarse. Y que el gobierno intervenga para corregir alguna distracción de lo que es una verdadera competencia, sobre todo en el mercado interno. Pero más allá de eso, lo que provoca por ahora es incertidumbre hasta conocer las reglas del juego. Y si las reglas del juego no permiten la libre competencia, lastimosamente estaríamos atentando una vez más a la inversión, en contra de la inversión, en contra de la generación de empleo. Vamos al corte comercial.